Quiero compartir con ustedes una reflexión antes de tener el momento donde abramos la palabra de Dios para obtener una enseñanza. Seguramente usted se ha preguntado muchas veces cuál es el fruto de una prueba en nuestra vida, y vaya que pruebas tenemos prácticamente todo el tiempo, ¿verdad? Tal vez Dios lo trajo para sentarlo aquí y darle una respuesta a esa pregunta. El fruto de las pruebas. Esta es una historia que seguramente refleja la suya también. Un día, en una pequeña abertura apareció una oruga. Un hombre se sentó a observarla viéndola como intentaba escapar por un pequeño agujero. Llegó un momento en que pareció que la oruga, a pesar de todo su esfuerzo, no podía avanzar ni siquiera un poquito. Parecía que había llegado a un punto en que ya no podría salir de su capullo. El hombre entonces decidió ayudar a la oruga y agrandó el agujero por el cual ella intentaba escapar. Y para su sorpresa, de allí adentro una mariposa pudo salir sin dificultad. Sin embargo, su cuerpo estaba débil. Sus alas no estaban desarrolladas y las patitas no podían sostenerla. El hombre entonces se quedó esperando que en cualquier momento se lanzara a caminar y con ansias de verla emprender el vuelo a través de las flores. Pero eso nunca sucedió. La mariposa fue incapaz de elevar su vuelo. Lo que el hombre no entendía es que al hacer el esfuerzo por atravesar el agujero, los jugos vitales de la mariposa se iban distribuyendo y extendiendo por todas las partes del cuerpo que requerían fortaleza para finalmente hacerla volar. Y al ayudarla a salir por ese agujero sin ese esfuerzo necesario, sus alas nunca pudieron desarrollarse. Seguramente desde tu lugar estarás pensando: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Tiene mucho más que ver de lo que tú piensas. Y te voy a decir cuáles son las razones. Razones importantes. Escucha con atención. A veces le pedimos a Dios que nos dé fuerzas, pero Dios nos enseña a enfrentar las dificultades. Así nos hacemos fuertes. A veces le pedimos a Dios sabiduría y aparecen más problemas para resolver. Así nos hace sabios. A veces le pedimos prosperidad y Dios nos da más trabajo. Así nos hace prósperos. A veces le pedimos coraje y Dios prueba nuestra fe. Así nos hace valientes. Casi todo el tiempo a Dios le pedimos favores, pero Dios nos da oportunidades, porque así nos enseña a cumplir nuestra parte. Y cuando le pedimos a Dios que se compadezca de nosotros, Dios nos da a alguien con quien compartir nuestro pan, porque así nos enseña a amar. ¿Saben? Si por acaso se nos permitiera pasar por esta vida sin enfrentar obstáculos, tal vez, como la mariposa de esta historia, nunca podríamos llegar a volar. No se queje del agujero por el cual usted está intentando escapar, porque hay alas maravillosas que se están abriendo y un horizonte precioso que usted, fue creado para un día muy pronto poder alcanzar. Ese es el fruto de sus pruebas. Cierren sus ojos y vamos a hablar con Dios. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra. En alguna ocasión a algunos de nosotros se nos pasó por la cabeza qué lindo hubiera sido seguir a Jesús en persona, sentarse en la pradera, escuchar su voz, compartir momentos con Él. Infelizmente hoy
La enseñanza que predomina es que a ti te encontramos solamente en el templo. Pero nosotros queremos caminar siempre contigo. Al abrir tu palabra, enséñanos cómo Jesús vivió y cómo su vida puede afectar la nuestra. Que la esperanza de la que tanto hablamos por fin haga impacto en nuestra propia vida. En el nombre de tu Hijo amado, te lo ruego y agradezco. Amén. Tengo un par de regalos para hacerles antes de abrir la palabra de Dios. Tengo unos discos de reflexiones, a mí me gusta escribir reflexiones. Y quisiera saber quién, tengo pocos, pero quién lo quiere. Vamos a hacer una cosa, se lo voy a entregar a Omar para que él tenga la consideración de entregarle a alguno de ustedes. Y para no ponerle mucha responsabilidad, también traje un par de pósters de una reflexión que escribí. Y me gustaría saber quién quiere tenerlo en su mano para regalarle a alguien. A ver, el primero que llegue. A ver. Omar, tú también tienes la responsabilidad. También. Puedes entregárselo. Preferiblemente una persona que está aprendiendo la palabra de Dios o que está pasando por un momento que necesita ánimo. Si alguno de ustedes quiere y no le tocó, pueden enviarme un mensajito por Facebook bajo mi nombre, Luis César Caballero, y yo se lo puedo hacer llegar esos pósters, ¿ok? O si quieren alguna reflexión en audio, también se las puedo enviar a su casilla de correo electrónico o a su cuenta de Facebook, ¿ok? Luis César Caballero me pueden buscar después, ahora no necesitamos, después puede ser. Gracias, Omar. Si yo a usted le dijera, por ejemplo, lugares de la Biblia como el Edén, eso representa algo para usted, ¿verdad? ¿Qué representaría para usted Edén? La creación. También representa el momento en que Dios dice, quiero crearte para darte una vida feliz. Si yo le dijera a usted Babel, ¿qué significa eso para usted? Inmediatamente se acuerda de la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Y la confusión que hubo. Cómo Dios intervino para que de algún modo u otro el hombre no se hiciera más mal a sí mismo. Si yo a usted le dijera el monte del Sinaí, tal vez se le vienen a la mente diferentes ocasiones en que la Biblia se refiere a eso, pero inmediatamente se le vienen dos tablas, ¿verdad? En el momento en que Moisés se encontró con Dios y Dios tuvo a bien dejarnos 10 principios que no cambiarán nunca y que nos ayudan a ser más felices. Si yo a usted le dijera Getsemaní, ¿qué significa eso para usted? La agonía, ¿verdad? Tristeza, desesperación. Si yo a usted le dijera el Calvario, ¿qué representa eso para usted? El sufrimiento, abandono, pero también puede representar la esperanza que usted goza hoy gracias a aquello que Jesús hizo. Ahora, si yo a usted le dijera Emaús, tal vez no tiene muchas cosas para agarrarse y sacar una conclusión y decir eso representa tal cosa para mí. ¿Qué representa Emaús en la Biblia? Vamos a buscar en San Lucas, capítulo número 24 y vamos a leer una historia que se registra allí. San Lucas, capítulo número 24, versículo número 13. San Lucas 24, 13. Vamos a leer. Y he aquí dos de ellos, los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, sería como 8 millas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
pero los ojos de ellos estaban velados y no le conocieron. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y entonces Jesús le preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos otra cosa de él. Nosotros esperábamos que él era quien iba a redimirnos. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido. Puedo imaginarme que algún día Jesús pasó por esa aldea y los invitó a que lo siguieran. Ellos estaban allí, escucharon su enseñanza, fueron impresionados por esas enseñanzas. No podían registrar un buen historial de ese maestro que los estaba tratando de acomodar en su grupo de discípulos. De repente miraron para atrás y tal vez estaba la madre de uno de ellos limpiándose las manos con el delantal y decía: no te vayas. Se escuchan malas cosas de ese hombre, no estudió con un buen maestro, viene de un matrimonio de dudosa reputación y dicen que es el hijo del demonio. Con ese background, con ese historial, nada bueno va a salir de allí. Pero de algún modo u otro, la fe que ellos tenían hizo cierto impacto en sus decisiones y decidieron ir con él. Pero ahora tenían que volver 3 años después a enfrentar a la misma gente que le dijeron que no se fuera. Emaús es el lugar de la frustración. Ese es el lugar donde el Dios que tú pensabas que te iba a llevar a donde tú querías ahora está muerto. No tiene nada para hacer contigo. Emaús es el lugar de la incomprensión, es el lugar de lo inevitable, es ese camino difícil a un lugar donde tú no quieres llegar, pero no puedes evitar. La Biblia dice que ellos se desparramaron como las cucarachas, ¿no? Cuando uno está tratando de matar cucarachas, ¿se recuerdan? Cuando uno levanta la alfombra y salen todas para cada lado, ¿no? Algunos discípulos de Jesús estaban encerrados bajo doble llave y estos no encontraron lugar allí y entonces por el miedo que tenían se fueron a esta aldea. Deprimidos, desvalorizados, confundidos, frustrados. No sabían qué hacer con sus propias vidas. Todo lo que ellos habían construido en su imaginación, que querían para sus propias vidas mientras iban caminando con Jesús, mientras se formaban una opinión de lo que Jesús era, mientras ellos plantaban en su corazón el deseo de ser ministros en la nueva corte o el nuevo reino que Jesús pondría, porque pensaban que Jesús vendría a instaurar un reino terrenal, pero Jesús hablaba de un reino que estaba en el centro del corazón y que crecía de adentro para afuera. Pero ahora todo eso se esfumó. Y saben ustedes que cuando uno está deprimido, todo cuesta más, ¿verdad? Cuando uno está triste, el día es difícil. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, entre comillas, ¿no? Todo parece estar cuesta arriba. Las personas que viven así, porque hay personas que se levantan todos los días con el pie izquierdo, porque en cierta medida es una actitud eso. Díganme ustedes si no es así, que cada vez que, si conocen algún ejemplo de que cada vez que suena el piripipip, piripipip del reloj, conocen gente que se levanta haciendo... Ese pequeño gesto maldijo tu día. Te levantaste el día sin querer levantarte. Ese gesto dice que en tu vida no hay algo que tú quieras alcanzar con esa energía, con esas ansias, con ese deseo de ir por ello, sino que a ti tu vida te cuesta. Y así iban caminando estos dos. Iban quejándose. Y llegó un punto que esas quejas se convirtieron en una discusión entre ellos. Porque iban discutiendo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi abuela me mandaba a hacer los mandados. En nuestros países, bueno, los que nos criamos con nuestras abuelas, nos mandaban a comprar la verdura, el pan, la carne, el que comía carne, perdón, los vegetarianos. Pero nos mandaban a comprar esas cosas para hacer el caldo o la comida del día.
A las 10 de la mañana, en tiempo de vacaciones, se encontraban todas las viejitas allí en la esquina. Porque estaba el carnicero, el panadero. Ustedes saben que en los pueblos está todo junto. Está la parroquia donde está el cura, la policía, el juzgado y el carnicero, el verdulero y todo el que vende tortilla y toda la gente está ahí. Y yo me iba y me encontraba con las viejitas. Yo observaba algo, ¿no? Sin querer menospreciar los pelos color plata. Pero me acuerdo que esas viejitas se dedicaban a coleccionar enfermedades. Porque hablaban todo el tiempo de eso. Y tal vez era el tema de conversación predominante entre ellas. Y yo las observaba y decía, ¿qué tanto les ha de doler? Porque como niño uno no entiende tanto las enfermedades, ¿verdad? Y llegó una que se llamaba Catalina, me acuerdo. Y llegó agarrándose la cadera. Y caminaba. Y yo cuando podía le ayudaba con su bolsa. Cuando le daban la papa que pesaba, se la arrimaba a su casa. Y otro día, el mismo día llegó otra que venía con la mano torcida. Y entonces se encuentran entre ellas y dicen, ¿cómo está? Ay, a mí la cadera ya no me. Y se agarraba a la mujer. ¿Y vos cómo están? Porque hablaban de vos. Mi mano, mira cómo está mi mano, mira cómo está mi mano. Y bueno, y de repente llega una que no veía bien. ¿Y cómo estás vos? ¿Quién es? Dice. Y estaba a medio metro, no la vio. Y entonces empezaban a hablar de que el reuma y de la artritis, que el análisis de sangre les salió mal, estaban con sus cajitas de pastillitas de todos colores. A mí me producía curiosidad porque parecían dulces, ¿verdad? Y decía, ¿cuándo me van a dar uno a mí? Se lo comen solas. Y entonces la conversación de ella, yo me acuerdo que era siempre negativa. Yo me iba casi preocupado a mi casa y le hablaba a mi abuela y decía, estas señoras están mal, se viven quejando. Pero resulta que un día llegó otra señora que cuando salió allá a la media cuadra, ya el viento venía para este lado y trajo el perfume de la mujer. Era también otra viejita, pero era una viejita bien puesta. Y venía caminando, la señora se vistió como para ir a la iglesia. Se puso su spray, que le quedaba el pelo bien esponjoso, eso también traía perfume, tenía diferentes perfumes de jabón, de todo tenía la señora. Y llega, y estas estaban vestidas de amas de casa con sus delantales. Y cuando llega, la saluda, hoy ¿cómo están chicas? Les dice. Y digo, wow, esta señora está actualizada. Y entonces, la que no veía fue la que la vio. La primera en saludarla fue la de la mano torcida. Y la que tenía problemas de cadera se irguió porque no querían ser ninguna de las tres menos que la otra señora. Y empezaron a hablar, ¿y cómo estás? Y en vez de hablar de sus enfermedades, la señora, recuerdo que empezó a hablar de su nieto. ¿Cómo no voy a estar bien? ¿Yo no me ves? Decía la señora. Era bien argentina. ¿No me ves? Decía. Esta cara de felicidad es porque mi nieto agarró honores en la universidad. Y claro, las otras ya no querían ser menos de lo que ya se veían y empezaron a decir, pero a mi hijo le aumentaron su salario. Y mi sobrino, y empezaron cada quien a encontrar cosas buenas de sus propias vidas. ¿Qué digo con esto? La depresión es contagiosa y el entusiasmo también. Hoy puede ser un día en que tú te preguntes o evalúes tu propia vida para saber qué tipo de influencia tú tienes en los demás. En algún lugar me ha tocado ir a predicar un culto del día miércoles. Hay lugares donde eso se llama la reunión del poder. Pero lo último que se ve allí es poder, porque cuando nosotros traemos nuestras peticiones a Dios, a veces lo hacemos en forma tan depresiva que nos deprimimos entre nosotros. Hubiera sido mejor quedarnos en la casa, porque hay oraciones que son muy religiosas, o hay frases, sentencias que son muy religiosas, pero esconden la misericordia, la gracia de Dios, el favor de Dios en ellas. Por ejemplo, un día hablé con una señora y me decía, ¿cómo está usted? Solo le pido que ore para que la mano de Dios no se corte sobre mí. Sonó religiosa, ¿verdad? Sonó como piadosa, ¿verdad? Pero digo, ¿y a esta señora quién le dijo que la mano de Dios se corta? Aunque suena religioso, esconde algo. Dios un día te puede abandonar. Señor, me decían, pastor, en el tiempo que yo pastoreaba, yo le quiero pedir para que
si es que Dios me quiere dar un trabajo. ¿Cómo que si es que? O tú le dirías a tu hijo, déjame ver si es que te quiero dar de comer. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿por qué desconfían del Padre? La depresión se contagia y así van estos dos contagiados. Los alacranes del desierto, las serpientes, las piedras que se metían en los zapatos, el polvo del camino, el calor, el temor de la persecución de los soldados romanos, los posibles ladrones que podrían estar por allí en alguna guarida y cualquier otro animal feroz que podría aparecerse en esas 8 millas que ellos caminaban, era suficiente razón como para estar deprimidos, temerosos. Y ustedes saben que cuando uno tiene miedo, no hace planes. Cuando uno teme, uno se esconde. Pero en ese contexto llega Jesús y dice que los ojos de ellos estaban velados. Y dice que no estaban cerrados, estaban velados. Porque había un velo que no les impedía ver a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando los matrimonios, o tal vez leyó en algún libro usted, cuando los matrimonios se arreglaban? ¿Alguno de ustedes le arreglaron su matrimonio? ¿No? Arreglar es decir, los padres se ponen de acuerdo, pero los novios no saben nada uno del otro, ni se escogieron. En otros tiempos era así, todavía en algunos lugares de Medio Oriente se arreglan los matrimonios. Pero entonces se acostumbraba que la novia, como el novio no sabía nada de ella y el novio no tenía Facebook, ni la novia tampoco, entonces le ponían un velo para que en cierto momento de la ceremonia, solo en cierto momento, cuando el sacerdote oficiante decía que podía descubrirla, entonces ahí el novio conocía a la novia. Había un velo. Y llegaba el muchacho que había pedido referencias, prohibidas las referencias estaban. Llegaba al altar, más o menos le calculaban la edad, 15 años para arriba, 15 años para abajo podía. Y él llegaba allí. Si podía comerse las uñas, se las comía. El sermón se hacía demasiado largo. Él solo esperaba que le dijeran, puedes tapar el velo. Ahí sabía si iba a vivir felicidad o infelicidad. Y entonces llegaba el momento, dice, bueno, ahora sí, no podía besarla, no se podía besar en público, ahora sí puede. Y cuando él destapaba, a veces lo quería cerrar de nuevo, pero era la suerte que le había tocado. Ese velo no le permitía ver lo que había del otro lado. La Biblia dice que los discípulos tenían un velo en sus ojos, no lo podían ver, no podían ver qué había detrás de la tristeza que tenían. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. La vida a veces nos pega tan duro. Esta semana hablaba con alguien que me dice, solamente estoy esperando tocar fondo, pero hace años estoy esperando eso. Solamente yo digo, bueno, cuando toque fondo de ahí me voy para arriba. Pero hace años que siento que voy cayendo y no sé dónde está el fondo. ¿No le ha pasado a usted que parece que todo conspira contra usted? Algún día todo sale mal. Lo que usted toca parece que está maldito. No sale bien, si es el trabajo, si es la familia, si es el matrimonio, todo lo que uno hace a veces sale mal. Y uno dice, Señor, ¿y qué pasa aquí? ¿Dónde estás tú para responderme? ¿Dónde está el Dios vivo que yo leo en la Biblia? Y a veces no sabemos entender los silencios de Dios. Si a usted le ha tocado viajar con su esposa o con su novia o con alguna persona en su carro, con su hijo, verá que hay momentos donde uno habla y hay momentos donde uno calla, ¿verdad? Porque el diálogo se alimenta también con el silencio. ¿Vieron las personas que hablan y 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 hablan? Parece que uno hasta que se va ahogando con ellos, ¿verdad? Porque el silencio permite reflexionar. Por eso muchas veces Dios nos permite sus silencios. Había estado 3 años con estos discípulos. Este silencio les podía ayudar a ellos a reflexionar, a pensar en todo lo que se dijo y a elaborar propias conclusiones, porque Dios no te da su voluntad masticada. Tú descubres su voluntad mientras vives, mientras sirves. Aquel que dice, hoy se dice a sí mismo, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo te voy a decir una cosa, la forma en cómo descubrí más rápido la voluntad de Dios para mi vida es sirviendo a otros. Ahí es como he visto madurar los planes de Dios en mi vida. Y se acercó Jesús con toda la compasión y la paciencia del mundo. Alguno
piensa que a Dios le molesta repetir a sus hijos. No, a Dios no le molesta repetir. 3 años le dijo lo mismo Jesús a sus discípulos, les advirtió y les hizo el mapa de lo que iba a pasar. Pero ellos estaban tan centrados en sus propias expectativas. Su vida cristiana estaba fundada en lo que ellos querían hacer con Dios y no de lo que Dios quería hacer con ellos. Llegó el momento de la crisis y no entendieron nada. Y dice que Jesús comenzó desde el principio de las Escrituras a contarles lo que de Él hablaban. Y se sintieron acompañados. Ese cansancio que traían en los pies de repente parecía que era menor. Y llegó el momento en que vieron el cartel que decía: bienvenido a Emaús, la ciudad a donde nadie quiere volver. Jesús hizo como que se iba y le dijeron: no, por favor, quédate con nosotros. Era un gesto que se tenía con los que venían de afuera. Se sentaron a comer, Jesús partió el pan y entonces todas aquellas cosas vividas juntos con Él vinieron a su memoria. Pero cuando quisieron abrazarlo a Jesús, los 2 pedazos de pan cayeron al piso, se desapareció Jesús. ¿Dónde está? Y entonces se miraron el uno al otro y se hicieron una pregunta, que esa pregunta es una respuesta para aquel que está pensando en volver a tener fervor espiritual. ¿Alguna vez nos ha dicho usted para sí mismo: cómo me gustaría volver a tener ese primer amor que algún día tuve con Dios, ¿no? Esa sensación de estar en sus brazos todo el tiempo, pero pasó la vida y me siento acá como un religioso más. Esta es la respuesta para usted. Fíjense en San Lucas capítulo 24, versículo 32, la pregunta que ellos se hicieron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? ¿Y cuándo? Cuando nos abría las Escrituras. Hay un camino sencillo que consta de 2 pasos para que sientas que el corazón te va a arder de felicidad en tu vida cristiana. La primera es permitir que Dios te hable. Y para que eso suceda, tienes que tomarte el tiempo. El factor tiempo en la vida espiritual es fundamental. Y lo segundo es cuando tú permites que Dios mismo te explique su palabra. Toda la depresión que ellos traían se fue al escuchar la voz de Jesús. ¿Los problemas se habían resuelto, sí o no? No se habían resuelto los problemas. Todavía los romanos seguían persiguiéndolos. El desierto seguía siendo desierto, los alacranes seguían siendo alacranes, la serpiente serpiente, y los ladrones todavía estarían ocultos por allí. El calor sería calor, pero algo había cambiado en ellos, y es que se dieron cuenta que el Dios que pensaban que estaba muerto ahora estaba vivo. 2 discípulos de Jesús que caminaron con Jesús no entendieron que Dios está vivo. ¿Cuál es el Dios muerto? El Dios muerto es el Dios en quien tú crees solamente a través de lo que te dijeron. Es el Dios que construiste a través de tus propias expectativas. Cuando tú no entiendes lo que pasa con tu vida en relación a la figura de Dios que tú construiste, entonces te vuelves para atrás y dices, como me dijo alguien esta semana: ¿de qué sirve ser cristiano? Si al final yo estaba mejor antes. No, lo que sucede es que hay momentos en la vida donde tú no entiendes a Dios y no sabes para dónde correr. La figura que tú tienes tal vez de Dios no es Dios, es una figura que te creaste. Pero saben que lo curioso de todo esto es que ellos ahora, después de que se dieron cuenta que Jesús no estaba muerto, de que está vivo, no les importó ninguna de las cosas que temían viniendo por el desierto y tomaron el sentido contrario a Jerusalén. Sabían que lo esperaban los soldados, los alacranes, las serpientes, la arena, el frío y cualquier bestia feroz que podría haber estado en esos 11 kilómetros de camino, pero no les importó. Porque cuando tú tienes un Dios vivo, tus obstáculos terminan siendo un combustible en los planes de Dios para ti. Cuando tú tienes un Dios vivo, tus obstáculos son peldaños que te llevan a un nivel de servicio y de satisfacción mayor en tu vida cristiana. Antes yo me deprimía también cuando venían los obstáculos.
Pero hoy cuando los veo venir digo, es una chance más, es una nueva oportunidad. Y Dios, puedo asegurarles que ha hecho milagros grandísimos en mi vida. Ellos decían, nosotros esperábamos que Él nos iba a redimir. Jesús había muerto para redimirlos, ¿sí o no? Pero la redención que ellos esperaban era una redención económica, política y tener una vida más acomodada que la que les había tocado. Yo quiero contarte una historia para finalizar esta reflexión de la palabra de Dios. Creo que es un buen momento en el cual uno puede evaluar qué tipo de Dios tiene. Esta historia sucedió hace unos años, es una historia real. Una muchacha quedó embarazada durante el tiempo en que trabajaba en una empresa. ¿Sí puedes bajar un poquito la música todavía, por favor? Gracias. Ella vio nacer su niño, pero cuando el niño cumplió 4 años, a ella le descubrieron un cáncer en el cerebro. En el mismo año falleció. El niñito, que no tenía familia, no tenía abuela, no tenía nadie con quien ir, fue tomado por unas personas y lo llevaron a la casa de uno que había sido novio de la señora. Él lo recibió y lo tuvo 2 años, pero se peleaba todo el tiempo con su madrastra, el niñito. Tenía otros hermanitos también o hermanastros. Un día la madrastra cansada le dijo, mira, si tú no lo sacas, tú te vas con él. Así que el hombre sintió que no le quedó otro remedio que darlo en adopción. Pero no le fue fácil encontrar una familia, lo llevaron a familias sustitutas y siempre se peleaba con la señora de la casa. Inconscientemente tenía la pregunta de por qué la vida le había quitado su madre. Y estuvo así 6 largos años rebotando de puerta en puerta y saliendo de esa puerta, de esa casa por la puerta de atrás. Y a los 12 años se cansó y huyó, se escapó. Se fue a vivir a la calle. Ahí dormía en el piso, se tapaba con cartones y periódicos. Se despertaba, su despertador eran las bocinas de los carros. El frío lo envolvía, el calor lo apagaba. Pero un día esa pregunta que él seguía teniendo en su corazón acerca de su procedencia lo llevó a la biblioteca, una biblioteca cercana que había, y empezó a buscar datos de una persona que le habían dicho que tuvo un amorío con su mamá en algún tiempo. El apellido era Winkler. Entonces fue y buscó en todos los registros de los periódicos algún tipo de relación con ese nombre, hasta que encontró una entrevista que un periodista le había hecho en el año 2006 a un señor llamado Alfredo Winkler, y él se sorprendió porque él se llamaba Alfredo también. Buscó al periodista, se sentó, le contó la historia, y el periodista se quedó sorprendido con el parecido que tenía este muchacho con aquel hombre ya entrado en años a quien había entrevistado en el año 2006. El periodista se compadeció de la historia, buscó un bufete de abogados que ad honorem pidieron a un juez que exhumaran el cadáver de aquel tal Alfredo Winkler para hacer los exámenes. 3 meses después, largos meses, vinieron los resultados. Él dice que esos 3 meses fueron más largos que toda su vida. Y no había dudas. Había un 99.99% de posibilidades de que él fuera hijo de ese Alfredo Winkler. Una buena noticia y ahora una mala. La mala es que estaba muerto. La buena es que había sido no un empleado de la empresa, sino el dueño de esa empresa multinacional donde su madre trabajó durante el tiempo en que quedó embarazada de él. Sintió una mezcla de dolor, resentimiento, alegría. Fue un shock emocional para él. Ahora pasaba a ser dueño de una fortuna inimaginada. Hoy día vive en un departamento lujoso. Dice que cada día se levanta escuchando la bocina de los carros en su cerebro. Su cama es cómoda, se levanta a veces un poco asustado. Va a su nevera y encuentra tanto alimento cuando antes comía de lo que encontraba y ahora dice, no sé qué comer primero. Y una pregunta que él dice que se repite todos los días. Él se dice, si tan solo yo hubiera sabido de quién soy hijo. Esta historia tiene un gran paralelismo
parecido con la historia nuestra con Dios. Es un Dios que puede darnos todos, pero que está vivo. Él es dueño de todo y puede hacer de tu vida el lugar donde pone todas sus bendiciones. Pero es un Dios que, a pesar de tener un deseo tan grande de poder compartir y compartir al punto de darse a sí mismo, ya no pudiendo dar más nada, se dio a sí mismo. Pero un Dios que se pregunta cada día y se dice: si tan solo supieran que son hijos míos. Es un buen día para dejar de vivir con un Dios muerto, vivir como huérfanos. Hoy es un buen día para dejar de esperar los milagros y comenzar a provocar milagros. Jesús nunca mandó a la gente a esperar milagros. Dijo: ustedes van a hacer esto. No esperar, los van a lograr con su fe. ¿Qué les parece si a partir de hoy le damos a Dios un lugar en el corazón que nos haga nosotros caminantes de Emaús a Jerusalén y no al revés? ¿Cuántos de ustedes sienten el deseo de renovar su fe de tal manera de que cada obstáculo que aparece se lo den a Dios para que lo convierta en un combustible de sus planes para ustedes? ¿Cuántos quisieran? Cada uno de nosotros. ¿Saben? Depende más de ustedes y de mí que de Él. Él ya dio todo y hoy está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros llevemos nuestra fe a un nivel donde todo sea posible y donde podamos lograr sus sueños en nuestra propia vida. Si alguno de ustedes ahora mismo está pasando una dificultad, al cerrar los ojos, pídele a Dios fe para que, si no tiene que esperar porque suceda algo, usted lo pueda provocar. Yo he visto milagros hacerse. He visto cosas suceder que no tienen explicación humana, que solamente tendrían explicación a través de la fe. Pruébalo a Dios y Dios lo va a hacer. Cierra tus ojos, vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, mira estos jóvenes, esta gente linda aquí. Son tus hijos comprados con tu sangre. Esa tarde ahí en la cruz no temiste morir tú mismo con tal de darles a ellos y a mí una oportunidad mejor que la vida que nos tocó. Pero mientras caminamos acá tenemos problemas y necesitamos de ti, necesitamos afianzarnos a través de nuestra fe, a tus promesas, creerte más y dejarte ser parte de nuestra vida y no tan solo un adorno religioso en nuestro corazón. Queremos caminar contigo siempre, no solo el sábado. Nosotros no queremos una vida religiosa, queremos una vida familiar contigo. Te necesitamos y te entregamos nuestro corazón de tal manera que queremos ver tu presencia mucho, mucho más constante y real en nuestra experiencia, en nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Tengan un precioso sábado.